Buenas, mi nombre es Cristian Humberto Marín Suaterna. A mí me correspondió el tema crisis del petróleo en Venezuela. Crisis del petróleo en Venezuela. Afectada por el desplome de los precios del crudo desde 2014, Venezuela, que obtenía el 96% de sus ingresos del petróleo en 2019, sufre una falta de divisas que ha provocado una crisis aguda, generando el éxodo de más de 5 millones de venezolanos que huyen de la escasez de alimentos, medicamentos, agua, gasolina y electricidad. ¿Cómo inició? La petrolera estatal venezolana experimenta un franco declive en su producción, que ha caído a sus niveles más bajos en 3 décadas, hasta 1.137.000 barriles por día en noviembre del 2018, según cifras de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. El dato contrasta claramente con los 3.120.000 barriles diarios de crudo que producía la empresa en 1998, el año previo a la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. Bueno, ¿cómo inició? La situación pues aún luce más grave cuando se consideraba que una parte de esa producción debe destinarse al mercado interno y otra se envía a China y a Rusia para el pago de las deudas. Las medidas fueron adoptadas por el presidente de Estados Unidos, quien busca presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro que le permita la restauración a la democracia en Venezuela. El mandatario cuenta con el apoyo de grandes potencias, como lo de Rusia y China, así como de Turquía, Nicaragua, Cuba y Bolivia, entre otros. En este caso, por primera vez en un siglo no hay plataformas en busca de yacimientos petrolíferos en Venezuela. Los pozos que digamos alguna vez explotaron las mayores reservas del crudo del mundo están abandonados o los dejan para que emitan gases tóxicos que arrojan un brillo anaranjado sobre las ciudades petroleras en crisis. Las refinerías que alguna vez procesaron petróleo de exportación son cascos oxidados que gotean crudo, que ennegrecen las costas y recubre el agua con un brillo aceitoso. Como podemos ver en la imagen, ¿quién le compra el petróleo a Venezuela? A Venezuela le compra el petróleo de Estados Unidos un 41%, China un 25%, India un 22% y entre otros un 12%. Las sanciones también afectan a la venta del crudo de Venezuela a Estados Unidos, pues el gobierno de Trump estableció que el dinero de esas operaciones será depositado en un fideicomiso que se pondrá a disposición de Guaidó o del próximo gobierno legítimo en Venezuela. Esto en este caso, Venezuela llegó a captar un 10% en el mercado de gasolina en Estados Unidos. Eso permitió controlar el 10% del mercado de gasolinas más grandes del mundo. Era capaz de llevar el petróleo desde el suelo hasta el tanque de gasolina de un automóvil en Estados Unidos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas, pozos, oleoductos, refinerías, tanqueros, terminales y estaciones de servicio. Eh, en este caso miramos que sus empleados obtenían salarios competitivos en relación con los mejores del país y eran sujetos a exigentes procesos de evaluación para poder ascender a la escala jerárquica, conformados un sistema que ellos mismos denominaban como orgullo y cierta pretensión, meritocracia. Del pozo al foso. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 empezaron a surgir fricciones entre él y la gerencia de la empresa que llevaron a un gran choque en el 2002. En febrero de este año, el mandatario nombró como presidente de la empresa a Gastón Parra, un economista de izquierda especializado en petróleo, que era visto como un outsider. La gerencia protestó también por el nombramiento de otros directivos que consideraban que habían sido designados
no por sus méritos, sino por sus simpatías con el gobierno. Chávez y el petróleo de Venezuela volverían a chocar en diciembre de ese año, cuando la mayoría de los trabajadores de la empresa participaron en un paro que se extendieron hasta enero de 2003 y que terminó con el despido de unos 20.000 de los 35.000 empleados que tenía la compañía. Estos episodios traerían consecuencias duraderas y serían una de las causas de la caída de la producción, la cual desde ese entonces nunca volvió a alcanzar los 3 millones de barriles. Los recursos de las deudas. Adicionalmente a los ingresos por exportaciones petroleras durante el periodo 1999-2014, Venezuela recibió miles de millones de dólares en ingresos adicionales por la vía de endeudamiento externo. Según Álvarez, el gobierno aprovechó el ciclo de precios altos del petróleo para financiarse a bajo coste. Entre 1999 y 2011 se emitieron 54.327 millones en bonos de la República y bonos de la petrolera estatal. Parte de este montón ya se ha pagado. Bueno, en este caso, en el 2012 el gobierno aumentó el gasto público para apuntar la campaña de Chávez para las reelecciones. Según estimaciones de Economalística, como consecuencia de estas emisiones, Venezuela enfrenta compromisos hasta 2027 por un costo de 92.750 millones para pago de intereses y capital. Adicionalmente, Venezuela contrajo deudas con países como Rusia y China. ¿De dónde viene esta crisis? Al ajustar la declaración de emergencia económica, Maduro culpó de la crisis a la guerra económica que, según dice, promueve actores internos venezolanos junto a Estados Unidos, al que responsabiliza por la caída de los precios del petróleo. Según el mandatario, Venezuela es objeto de un boicot económico que incluye ataques contra la moneda y el control de cambios, la fijación de precios especulativos y el contrabando hacia otros países de gasolina de producción básicos, entre otros. De un ingreso de petróleo de 40 millones en el 2014 pasó a 12 millones en el 2015. El precio estaba cerca de los 90 el barril en 2014 y este año están en torno de los veintitantos dólares. Paravicini asegura que cuando Maduro indica que estaba preparado para la disminución de los precios del petróleo era porque, pese a esa caída, Venezuela ha podido cumplir con sus compromisos internacionales en el pago de la deuda y mantiene aún el sistema de apoyo y de inversión social. Eh, Aquí afirmó que el control de precios también derivó en distorsiones para la producción, pues como los precios pasaban mucho tiempo sin ajustarse en una económica con tanta inflación, los productos se volvían demasiado baratos y se disparaban su demanda sin que hubiera producción suficiente para suplirla. ¿Dónde está el dinero? Pero ¿qué hizo Venezuela con el dinero? Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, Maduro afirmó que los gobiernos chavistas han construido 1 millón de viviendas y que el número de estudiantes universitarios en el país se incrementó de 500.000 a 2 millones entre 1999 y 2015. David Paravicini dijo a BBC Mundo que los fondos que el país recibió fueron destinados principalmente a programas sociales. Afirmó que en el número de personas que reciben
pensiones se incrementó desde 280.000 en 1998 hasta 3 millones en la actualidad y que el sistema de atención de salud pública atiende al 80% de la población. ¿Hacia dónde? Hacia el final de la crisis. Maduro anunció un conjunto de medidas para enfrentar la llamada emergencia económica y para impulsar el nuevo modelo productivo. Entre estas se incluía una devaluación de la moneda, una flexibilización del control de cambios y una subida en el precio de gasolina por primera vez en 20 años. Ricardo Hausmann es escéptico sobre la posibilidad de que estos anuncios sean suficientes para enfrentar la crisis. ¿Hacia dónde va la crisis? Esas medidas no alcanzarán para evitar la catástrofe. Venezuela tiene un problema de falta de divisas y con esto no se resuelve. Este año los ingresos por exportaciones equivaldrán a unos $22.000. 22.000 millones de dólares, perdón. Y hay que pagar unos 16.000 millones de deuda externa, entonces no quedan fondos para las importaciones requeridas. ¿Cómo afecta a Latinoamérica? La reducción de las exportaciones no afecta del mismo modo a todos los mercados. Aquí se afirma que América Latina y el Caribe resultaron especialmente perjudicados, ya que las exportaciones del petróleo venezolano se redujeron a la mitad. En cambio, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron constantes, lo que marca una diferencia notable entre la retórica integracionista del gobierno y la realidad concreta de su política petrolera. A pesar de los discursos, una fracción creciente de las exportaciones de Venezuela se dirige a Estados Unidos. Bueno, las razones de esta paradoja son dos. Por un lado, la caída de excedentes exportables debido a la disminución de la producción y el aumento del consumo doméstico. Por otro, las características particulares de los crudos venezolanos que obligan a venderlos refinerías especialmente adecuadas ubicadas en Estados Unidos. Muchas gracias.